Hola equipo, un saludo cordial para todas. Vamos con la 10ª sesión de cuidado y promoción de la salud en educación inicial, destinada fundamentalmente a las estudiantes de primer año de educación parvularia. Hace un tiempo, en el experimento número 3 de la primera parte del curso, nos fuimos a la cocina, tomamos los ingredientes más importantes que tenía un hueso. Dentro de ellos establecimos que habían sustancias orgánicas, entre ellas las células específicas como los osteoblastos y los osteoclastos y los osteocitos, que son células propias del hueso. La sustancia gelatinosa, matriz ósea, proteoglicanos, glucoproteínas, colágeno, vasos sanguíneos, todos ellos formando un 30% de este contenido. Un 70% corresponde al material inorgánico. Hicimos el recuerdo hoy día que tiene que ver con la función de reservorio de estas sales minerales, donde el calcio y el fósforo cumplen un rol muy, pero muy importante. Esta mezcla se cocinó a fuego lento, mientras ustedes miraban, a fuego lento, tú mirabas, se cocinó y aparecieron estas estructuras óseas que son muy variadas. Ya conocen ustedes la pelvis, conocen el fémur, conocen la tibia, el peroneo, fíbula, los huesos del pie. O sea, ahí en esa foto encontramos distintos tipos de huesos. Encontramos huesos largos, huesos planos, huesos cortos, irregulares, sesamoideos, en fin, múltiples tipos de huesos. Hasta ahí todo bien, hasta ahí todo bien. Y lo primero que les quiero compartir a propósito de esta figura que tengo en mis manos y de la imagen que se está viendo, que básicamente corresponde, ojo, al tercio proximal del hueso fémur, donde podemos observar una zona muy esférica que corresponde a la cabeza femoral. Todo este tercio proximal y en general todo el hueso fémur tiene una característica. Tiene dos tipos de tejido óseo. Esto es muy importante entenderlo. El hueso y la estructura ósea es muy sabia, la disposición que tiene, la estructura que tiene es muy sabia. Hay zonas del hueso que necesitan soportar mucha carga y deben amortiguar de buena manera. Hay otras zonas del hueso que deben tolerar alta resistencia, ¿no es cierto?, a la tracción, a la torsión. Por lo tanto, necesitamos de otra característica del hueso. Es así que existen dos variedades de tejido óseo dentro del mismo hueso. Esto es súper importante que lo entiendan. Ese hueso que ustedes están viendo ahí, que es el hueso fémur, específicamente el tercio proximal del fémur, en su interior vamos a encontrar dos tipos de variedades de tejido óseo. Un tipo de variedad es una que está ubicada fundamentalmente en los extremos, que es una variedad que se denomina tejido esponjoso. Ya lo vamos a analizar. El tejido esponjoso es como una verdadera esponja. La configuración de ese hueso hace que tenga muchas líneas que finalmente se terminan configurando como una esponja que es importante para la amortiguación. ¿Y dónde ubicamos esa esponja? En los extremos. ¿Y por qué en los extremos? Porque es ahí donde se genera mayor contacto con otras superficies. En cambio, en el centro del hueso, que ya vamos a ver cómo se llama esa estructura, encontramos otra variedad de hueso, que es este hueso más blanco, más regular, que rodea, ¿no es cierto?, a toda la estructura, que es un hueso cortical o compacto. Cortical es lo mismo que decir corteza, es el hueso de la corteza que está protegiendo externamente al hueso fémur. Bien, ¿cuántos tipos de huesos existen? Y aquí ya entramos en materia. Existen 6 variedades de huesos, dependiendo básicamente de la forma que estos tienen y de la función potencial que estos tienen. Uno de esos huesos son los huesos largos, como el fémur, que es muy evidente y es lo que vamos a revisar hoy día. Pero los vamos a revisar con una lógica de la educadora de párvulo. ¿Por qué son importantes los huesos largos? ¿Qué pasa con los huesos largos en el crecimiento? ¿Cómo crecen estos huesos, tanto en longitud como en grosor? ¿Qué pasa cuando se detiene el crecimiento de un hueso en un niño, niña o adolescente? Todas esas, ¿qué patologías pueden existir, por ejemplo, en los huesos que puedan alterar el crecimiento y su función? Posteriormente vamos a analizar los huesos planos, los huesos cortos, los huesos sesamoideos, los huesos neumáticos y los supernumerarios.
en esta clase se la vamos a dedicar completamente a los huesos largos. Ahí está una foto muy clara, muy evidente de los 6 tipos de huesos. Lo que les quiero plantear aquí es que existen diversas versiones y diversas clasificaciones. Hay clasificaciones que hablan de 4 tipos de huesos solamente, otras de 5, otras de 6. Hay huesos, como los que aparecen en la imagen, que incluso nos puede llevar a confusión. Usted, profe, ¿sabe qué? Yo estuve revisando un libro y decía que la rótula era un hueso corto, y usted nos dice en esta clase que la rótula es un hueso sesamoideo. Lo vamos a analizar, lo vamos a conversar, nos vamos a poner de acuerdo y vamos a ver la importancia que tiene la rótula como hueso sesamoideo en el funcionamiento de nuestros músculos, fundamentalmente de la extremidad inferior. En la primera imagen de arriba, huesos largos como el fémur. En la siguiente imagen vemos un cráneo completo, formando una cavidad, que es la función que cumplen los huesos planos. Posteriormente tenemos huesos cortos como las vértebras, que tienen una forma irregular, por lo tanto podríamos hablar de huesos cortos e irregulares. Posteriormente viene la rótula, que tiene una función muy importante como hueso sesamoideo. Después vemos un corte sagital a nivel de cráneo, vemos lo que hay en el interior, sobre la mandíbula, bajo los ojos, detrás de la nariz, y vemos algunas cavidades, y ahí vamos a hablar de los huesos neumáticos, y posteriormente vamos a hablar de los huesos supernumerarios. Estimado equipo, a partir de ahora comenzamos el análisis de los huesos largos. Les comparto esta imagen básicamente porque en esta imagen, en esta línea punteada de color rojo, se ven las extremidades inferiores, y ahí encontramos huesos largos por naturaleza. Huesos largos por naturaleza que tienen ciertas características y ciertas funciones. Voy a cambiar de aplicación, me voy a ir a la aplicación 3D 4 Medical, específicamente de la estructura ósea, para poder dibujar, para poder hacer esquemas, gráficas, líneas, ¿no es cierto?, con distintos colores, para que ustedes vayan entendiendo cuáles son las características y las estructuras de los huesos largos. Así que hacemos un corte aquí y nos vamos a la aplicación para ir terminando ya esta segunda mitad. Entonces, si yo quiero analizar el fémur, ahí está, el fémur. Lo primero que vamos a hacer en el fémur es entender que en este hueso vamos a encontrar distintas variedades de hueso. Lo voy a pintar aquí en rojo. En esta zona encontramos una configuración de hueso de esta manera. Encontramos es como una verdadera esponja. Son muchas líneas, miles de líneas que están ubicadas de esta manera. Por lo tanto, ¿qué nos permite este entramado de esponja? Por eso aparece el tejido esponjoso, que cuando yo recibo una carga muy grande desde acá, el hueso es capaz, tiene la capacidad de adaptarse a esa carga y amortiguarla como una esponja. En cambio, en esta zona, en lo que lo voy a pintar en un azul, morado, en esta zona, aquí encontramos otro tipo de hueso, que es un hueso que se llama compacto o cortical, un hueso de corteza. Es un hueso muy resistente, pero se dan cuenta, es distinta a la configuración que hay en rojo. Y después me voy nuevamente con rojo, porque en este extremo vamos a encontrar una gran cantidad de tejido esponjoso. Entonces, es el mismo hueso, pero como tenemos distintas variedades de hueso, dos, esponjoso y compacto, lo ubicamos de esta manera. Esto no quita, ojo, esto no quita que en esta zona también encontremos esta esponjita, pero en menor cantidad. ¿Sí? Esto no quita, ojo equipo, que existan zonas como la que yo estoy achurando, donde existe también tejido esponjoso. Pero profe, usted nos acaba de decir que lo azul es el tejido compacto. ¿Cómo es que también hay tejido esponjoso? Sí, hay tejido esponjoso, pero en menor cantidad. Y no es para confundirlas más, pero aquí también hay parte de tejido compacto. Pero si yo les pregunto, ¿dónde hay más tejido esponjoso? Ustedes me debiesen responder en las epífisis, profe, en los extremos, aquí, en este
y en este. En la zona 1 y en la zona 3. Porque en la zona 2 hay más tejido compacto. ¿Se entiende esta primera parte? Es solo para entender esta diferenciación de tipos de tejido óseo dentro del mismo hueso. Si yo analizo un cráneo, si analizo una vértebra o analizo los otros tipos de huesos, me voy a encontrar exactamente con lo mismo, que van a haber zonas donde va a haber más esponjoso y zonas donde va a haber más compacto. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien, bien. Borramos la pizarra y vamos con la primera parte o la primera lección respecto a los huesos largos. Los huesos largos, lo primero. Un hueso largo se puede definir como un hueso donde predomina el largo por sobre el alto y el ancho. Muy simple. En cualquier hueso del cuerpo humano donde predomine el largo por sobre el alto y el ancho, es considerado un hueso largo. Este ejemplo, el que voy a dar ahora, un poco las va a descolocar. ¿Por qué? Porque me voy a ir al meñique y resulta que lo que voy a marcar aquí, eso que está ahí, ese trecho que marqué ahí, también corresponde a un hueso largo. La falange distal del dedo meñique también es un hueso largo. Pero ¿cómo, profe? Si es tan chiquitito. Sí, es chiquitito, pero es un hueso largo. ¿Por qué predomina el largo por sobre el alto y el ancho? Por lo tanto, el fémur, que es el más largo de todos, y la falange distal del dedo meñique, que es la que estoy mostrando en azul, ambos son huesos largos. Por lo tanto, un hueso largo, cualquier hueso donde predomine el largo por sobre el alto y el ancho. Esto también derriba algunos mitos ahí de pensar que los huesos largos son solamente la tibia, el peroné, el radio, el cúbito, el húmero, el fémur. No, hay otros huesos largos, en las manos fundamentalmente, ¿no es cierto? Que son chicos, pero son largos, para que entiendan esa diferencia. Bien, vamos con el siguiente concepto. Y el siguiente concepto tiene que ver con entender que un hueso largo, voy a tomar el fémur como ejemplo de nuevo porque es el más largo de todos, para su análisis uno debiera estudiarlo a través de zonas. Y la primera zona del fémur es la que nosotros habíamos mostrado hace un rato, que es la zona 1, que es solamente para efectos del análisis. Aquí está. Si nosotros le pusiésemos un nombre a esta zona, a la zona 1, a la zona 2 y a la zona 3, lo dividimos en 3 partes, en 3 tercios. ¿Se acuerdan? La última sesión, tercio proximal, tercio medio y tercio distal. Bueno, al tercio proximal, en anatomía, se le denomina epífisis. A los extremos de los huesos se denominan epífisis. Lo voy a anotar ahí para que no se les olvide. Epífisis. Y obviamente, si es la epífisis proximal, recibe el nombre de epífisis proximal o epífisis superior, considerando que estamos en posición anatómica de referencia. Por lo tanto, la que está acá abajo también se llama epífisis, pero esta recibe el apellido de distal o inferior. Por lo tanto, un hueso largo, cualquiera sea, estoy tomando como ejemplo solamente el hueso más largo del cuerpo humano, por eso me voy reiteradamente al fémur. Los extremos reciben el nombre de epífisis, el extremo superior o epífisis proximal o superior, y la epífisis distal o inferior. Por lo tanto, cuando yo les diga, estimadas estudiantes, analicemos lo que hay en la epífisis proximal del fémur, nosotros nos vamos a ir a esta zona. Todo lo que hay en esta zona es lo que nosotros vamos a analizar. Si yo les digo, vamos a analizar ahora la epífisis distal, nos vamos a la zona de la rodilla porque vamos a analizar toda esta zona. Y alguien me podría preguntar, profe, ¿y la zona 2, cómo le llamamos lo que consideramos el tercio? ¿Se acuerdan que este era el tercio medio? El tercio medio, en anatomía, recibe el nombre de diáfisis. La diáfisis corresponde a la zona media, por lo tanto, tenemos los dos extremos
y tenemos la zona media que recibe el nombre de diáfisis. Diáfisis. ¿Ya? Epífisis, epífisis. Proximal, distal y diáfisis. Hasta ahí, todo bien. Un hueso largo para su análisis se divide en 3 zonas. La zona proximal recibe el nombre de epífisis, y ese es el límite. Después viene la zona media o el tercio medio, que recibe el nombre de diáfisis, y la zona distal o el tercio distal, que recibe el nombre de epífisis distal. Hasta ahí todo bien, pero aparece otro componente que es muy importante, que es un componente que es clave y es lo último que vamos a analizar en la sesión de hoy, considerando que ya son las 9:17, vamos súper bien en los tiempos, hemos aprovechado hoy día, la clase ha tenido de todo, es una clase ya de un grupo de estudiantes que va muy avanzadas, ¿no es cierto? Y vamos a cambiar de color, porque aquí hay una zona, la vamos a pintar con rojo, que es una zona que está entre la epífisis y la diáfisis, una zona que está aquí, entre la epífisis y la diáfisis. Esto que yo estoy pintando en rojo, en los huesos de los niños, es tremendamente importante, estimadas estudiantes, así que por favor pongan mucha atención. Esta zona que estoy pintando en rojo, que está cercana a ambos extremos, ¿no es cierto? Y uno cuando las ve ahí dice, ah, eso que pintó en rojo el profesor está entre la epífisis y la diáfisis. Eso que está ahí recibe el nombre de metáfisis. La metáfisis es tremendamente importante. Metáfisis. La metáfisis es sumamente importante en el crecimiento de los huesos. El crecimiento de los huesos en longitud, o sea que un hueso pueda crecer en esta dirección, fundamentalmente está dado por la metáfisis, que recibe el nombre de manera más popular, el nombre popular de esta zona, y aquí yo creo que les va a quedar a todas muy, pero muy claro, recibe el nombre de cartílago, quiere decir que no es hueso esta zona, cartílago de crecimiento. El cartílago de crecimiento o simplemente metáfisis es una zona ubicada entre la epífisis y la diáfisis, cartílago de crecimiento. Y como su nombre lo dice, se encarga del crecimiento del hueso en longitud. Ahí yo esperaría de vuelta, profe, ¿y el hueso solamente crece a lo largo, no crece a lo ancho? ¿Quién se encarga del crecimiento del hueso en grosor? ¿Es la metáfisis? Y yo lo único que les puedo responder por ahora es que no es la metáfisis. Hay otra estructura que se encarga del crecimiento del hueso en esta dirección. O sea, en esa dirección, no la metáfisis ni el cartílago de crecimiento, sino que otra estructura. Ojo con eso. Bien, equipo. Por lo tanto, el cartílago de crecimiento, como les decía anteriormente, es fundamental para el crecimiento de los huesos en longitud. Y en el caso de los niños, niñas y adolescentes que están en proceso de desarrollo y de crecimiento, estos cartílagos poco a poco se van transformando en hueso. Ese proceso, lo voy a pintar en verde, recibe el nombre de, a ver si lo puedo dibujar por acá para que me alcance, recibe el nombre del proceso de osificación. La osificación es el proceso por el cual ese cartílago, que es un tejido blandito, ¿no es cierto?, que es como un esqueleto inmaduro, que no tiene la consistencia ni las características de un esqueleto adulto, sino que es un esqueleto más blando, que con el paso del tiempo se va transformando y se va osificando en un hueso propiamente tal. Osificación. El proceso de osificación es el proceso por el cual ese cartílago de crecimiento lentamente, de manera progresiva, paulatina, sin apuros, tal como cocinamos los huesos, ¿no es cierto?, sin apurar el fuego, porque si no se puede repasar esto y recalentar y recocer, y eso podría ser súper complejo, porque si hacemos la analogía, claro,
se nos apura la cocción y esto podría hacer que se nos altera el crecimiento. Así de importante es la osificación del cartílago. Entonces, ojo con esto. Todos los saltos que da un niño, todas las carreras que hace un niño, todas las caídas que tiene un niño, finalmente lo que va haciendo es que va estimulando, esa es una carga, una fuerza que se va depositando en este cartílago de crecimiento. Y ojo, ese ejercicio, esa carga, ese salto es súper positivo y súper importante en la osificación del cartílago de crecimiento. El ejercicio físico en general tiene una influencia muy positiva en el crecimiento de los niños porque va estimulando poco a poco, progresivamente, la osificación, la transformación de este cartílago de crecimiento en hueso propiamente tal. ¿Sí? Para cerrar esta primera parte, les voy a dejar de compartir. Vamos a analizar. ¿Por qué analizamos el fémur? Porque ya lo hemos estudiado, ¿no es cierto? Porque es el hueso más largo del cuerpo humano, porque se divide en 3 zonas, una zona proximal, una zona media y una zona distal, porque es un hueso par, es asimétrico por su forma. El fémur, fundamentalmente el cuerpo, la zona de la diáfisis, tiene una forma triangular, con 3 caras y 3 bordes, ojo con eso, y por delante ubicamos un músculo llamado cuádriceps y por detrás ubicamos un músculo llamado isquiotibial. Tal como se los mencionaba en la secuencia anterior, la zona correspondiente al tercio proximal recibe el nombre de epífisis proximal y la zona distal o del tercio distal recibe el nombre de epífisis distal. Entre las dos epífisis en la zona central encontramos la diáfisis, tal como lo muestra la imagen. Entre la epífisis y la diáfisis encontramos la metáfisis o cartílago de crecimiento. Aquí está separada cada una de las etapas que acabamos de analizar. Respecto al hueso compacto y al hueso esponjoso, esta imagen lo deja absolutamente claro. La primera imagen de este hueso largo está mostrando que en los extremos de los huesos largos encontramos una mayor cantidad de tejido esponjoso, lo que está en rojo, en línea churada, representando la esponja que revisamos anteriormente. Y todo lo que está en verde representa el tejido compacto cortical. Ahora, hay que entender que en la zona verde también encontramos tejido esponjoso y en la zona roja también encontramos tejido cortical, pero en menor cantidad. Esto grafica dónde se concentra de mayor manera el tejido compacto y el tejido esponjoso. El cuadrado que viene a continuación representa una vértebra o un hueso corto, y este hueso corto en su interior tiene una gran cantidad de tejido esponjoso, porque obviamente los huesos cortos, como las vértebras, soportan una gran cantidad de carga. A su vez, la periferia está demarcada en verde, que representa el hueso cortical o compacto, la cáscara que va por fuera. Y la última imagen, que está al otro lado del sujeto, en su lado izquierdo, muestra un tejido, un hueso plano. Y en el hueso plano encontramos y observamos esa imagen. Verde por arriba, verde por abajo, es como un sándwich de tejido esponjoso. Compacto por arriba, compacto por abajo y entre medio una lámina de tejido esponjoso. Esa es la configuración de estos principales huesos, huesos largos, huesos cortos y huesos planos. El fémur, claramente mostramos la epífisis proximal, y aquí llegamos a la última imagen que les quiero compartir hoy día, que muestra, mira, una persona que ve esta imagen por primera vez dice, esta persona sufrió una fractura, porque los huesos no se ven completos. Hay unas zonas ahí que pareciese que estuviera fracturada. Y puede ser, ojo, que puede ser que uno podría observar eso. Pero si ustedes miran con detención, esta es una radiografía de una niña o niño, y lo que se ve en los extremos, esas líneas que se ven, representan a los cartílagos de crecimiento o metáfisis. Si yo le tomo una radiografía a un adulto, voy a ver el hueso completo, tal como lo mostraban las imágenes anteriores, lo voy a ver así, uniforme, completo, sin ningún tipo de obstáculo, sin ningún tipo de línea. En cambio acá veo un hueso que tiene unas líneas entre medio, y esas líneas están demostrando que ahí hay un cartílago de crecimiento que con el paso del tiempo se comienza a osificar y se transforma en un hueso propiamente tal. Estimado equipo, hemos llegado al final de esta sesión, donde hemos hecho un análisis muy profundo, muy acabado respecto a los huesos tipo largos, cuáles son sus estructuras y sus funciones más importantes, haciendo un repaso de lo que tiene que ver con las funciones de los huesos. Fue una clase muy completa,
y estamos terminando muy bien a la hora para poder ahora hacer una reflexión y un análisis respecto a lo que hemos analizado. Así que me despido y nos vemos en una próxima sesión, en un próximo video que vamos a compartir en todas las plataformas institucionales para que ustedes puedan revisar con más detención y complementar toda la información señalada. Muchas gracias.